Bueno, el bruxismo es una alteración en la mordida que se manifiesta especialmente al dormir en la noche, que uno hace rechinar los dientes producto de la gran fuerza, la gran presión mecánica que se aplica en la mordida sobre los dientes y que puede dañar, incluso destruir piezas dentarias. Especialmente si uno tiene, por ejemplo, tapaduras. Las tapaduras pueden romperse, desgastarse, ¿no es cierto? Y además todo lo que tiene que ver con la fuerza de la mordida, como los músculos. Puedo mostrar acá, si la cámara señala, estos músculos que son los que dan sostén a la mordida, hace dolor en las zonas de la articulación, en la parte trasera, debajo del oído. Uno siente un dolor intenso y se puede irradiar hacia la cabeza, los músculos y desgaste en las piezas dentarias. Como ven acá, a Covita le falta la mitad de la cabecita, la mitad de la boca, y eso no fue por bruxismo, fue porque se hizo así, doctor, para poder mostrar. Mañana vengo con la mitad de la cara nomás, la otra mitad me queda por el bruxismo fuera. Oye, doctor, usted dijo principalmente de noche. ¿Eso quiere decir que uno durante el día también puede bruxar? Las personas que sufren de bruxismo pueden tener problemas de la mordida, en la forma de morder también durante el día, pero el síntoma es durante la noche. Perdón, generalmente cuando uno está concentrado es cuando empieza nuevamente a apretar los dientes. Uno puede apretar y durante la noche todo el estrés acumulado puede hacer que rechinen los dientes. Importante, por ejemplo, aquellas personas que son casadas o que viven con una pareja o duermen con una pareja, pedirle que les avise si está teniendo estos síntomas. Una parte importante de los adultos, que puede ser hasta un 12%, pueden presentar este síntoma. Si le llega un codazo en la noche, es un evidente aviso de que ronquillo. Ahora, apretar las mandíbulas, apretar los dientes es algo, digamos, normal. Uno no anda por la vida... Sí. ¿Cierto? Con el cajón abierto. O sea, uno siempre va a hacer una presión. ¿Cuándo esto se transforma en un problema? Es muy bueno lo que explica. Una cosa es la boca cerrada y otra cosa es la presión, que es 40 veces la presión normal que uno tiene, por ejemplo, para comer una manzana, una carne. O sea, 40 veces más. Es una manera de apretar descomunal. No anormal, ¿verdad? Anormal que provoca muy distintos efectos. Ahora, hay gente que nos ha enviado muchas preguntas y sigue participando a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN. Pregunta nomás. Vamos con la primera. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar un plano de relajación o mandar a hacerse otro porque este ya tiene suficiente uso? Ahí tiene el plano de relajación la Carola. Esto que está aquí, a ver si no sé si se alcanza a ver. Aquí, cámara, estoy aquí. Esto que está aquí, que es como... lo que alguna vez quienes tuvimos frenillos usábamos algo parecido, pero generalmente con un fierrito aquí adelante, ¿verdad? Y esto encaja súper bien, justo en el molde, en este caso de X. Se hace a medida. Se hace a medida. Exacto. Son bien caros, eso sí. Así que son caros. Es muy importante la preservación del plano de relajación. Para eso se requiere ser visto por un dentista especialista en problemas de articulación y de mordida, y se realiza de acuerdo a un molde. Ustedes pueden ver lo que tiene Carolina en la mano, que es un molde de la dentadura del paciente, y haciendo todo un estudio de los ángulos se genera ese plano de relajación. Esto debe mantenerse limpio, no en un vaso de agua como uno ve muchas veces en las películas y como piensa así, húmedo, no, seco. Idealmente, si se guarda en una caja, tiene que ser una caja fenestrada con hoyitos. ¿Qué es eso? Con hoyitos. No, fenestrada. Eso, con hoyitos. Ventilada. Eso. No es que si usted se me pone a fenestrar, yo no le entiendo. No, es que le coloco unas palabras médicas para impresionarle. Oye, doctor, está fenestrada. ¿Por qué sirve tanto? Espérate, pero no hemos respondido la pregunta a la niña. Y ¿Cada cuánto tiempo? La duración va a depender del estado de conservación, que no se dañe por la humedad, por contaminación, y segundo,
la indicación de acuerdo a la mordedura, que lo va a hacer su dentista de acuerdo a los controles que él establezca con usted. Perfecto, ya. ¿Tú tenías una consulta? No, pero mis consultas no son tan importantes como esta, mire. Y yo quería preguntar si es que el bruxismo tiene alguna relación con los dolores de cuello o dolores de espalda. Muy buena pregunta. La verdad es que hasta ahora nos hemos centrado un poquitito con lo que pasa en los dientes y también en las encías. Pero ¿puede esto afectar otras zonas del cuerpo como puede ser el cuello o la espalda? Y la respuesta es sí. ¿Qué es lo que ocurre? Como se ve en la gráfica, los músculos que sostienen el cráneo para permitir la mordida se contraen para soportar esta tremenda energía de los músculos que hacen esta mordida, que rechinan los dientes en la noche. Y esa contracción puede generar dolor de cuello, dolor hacia la zona de la espalda, porque todo el mecanismo de la mordida no es solo diente, también es músculo y estabilidad. Perdón, pero ¿hasta dónde? Porque la espalda llega es muy larga hasta su fin, ¿no? No, muy buena pregunta. La espalda llega hasta acá abajo. Entonces, un dolor de espalda a raíz de un bruxismo es más bien de la zona torácica hacia arriba. La zona torácica alta es la parte posterior del cuello y la zona de cervical, ¿cierto? De los hombros. Esa es la parte que se ve afectada. Y la cabeza y la zona del oído. Recordar que muy cerquita del oído está la articulación temporomandibular. Y esa se puede ver afectada. Entonces, dolores que se pueden asociar al bruxismo: cabeza, oído, cuello. Y también esta zona, que es la zona de los músculos. Doctor, solo una duda para que no se vaya justo de esa parte. ¿El dolor es reconocible por el bruxismo? Porque cuando uno le duele la cabeza, uno dice, no, me duele porque dormí mal, no, me duele porque soy jaquecoso. ¿Se puede reconocer el dolor de espalda o de cuello por el bruxismo? La verdad es que para hacer la diferenciación se requiere unir los antecedentes. ¿Y qué cosas ayudan a pensar en el bruxismo? Uno, el antecedente de aumento del estrés, cosa que no sería raro en estos días junto con la pandemia ha venido la sindemia, el aumento de otras enfermedades, entre ellas por el estrés. Segundo, esta presencia de alteraciones en el dormir, y si se tiene el antecedente de este rechinar de dientes, es más fácil llegar al diagnóstico. Doctor, tenemos más preguntas, vamos de inmediato a la próxima. Si sufro de bruxismo en las noches, ¿hay alguna postura adecuada para que al dormir el dolor no sea tan intenso? Ahí, desgraciadamente, más que una posición corporal en general, lo importante es lo que pasa con la mordida durante la noche. En ese sentido, el utilizar técnicas de relajación, aprender, por ejemplo, técnicas de meditación para relajarse antes de dormir, evitar el uso de pantallas y cosas que a uno lo estimulan y alteran la higiene del sueño. Evitar el alcohol y los estimulantes antes de dormir pueden ayudar, más que una posición. Si a pesar de aquello el dolor es intenso, persistente, hay que ver un especialista en mordida, porque se puede complementar con un plano de relajación o con uso de medicamentos. Otra cosita antes de ir a preguntas del Twitter. Qué importante es que en todo cambio que venga, la cobertura de la salud dental en Chile, así como nos falta tanto, por ejemplo, en materia de salud mental, la dental también, porque es privativo. Hoy día pagar 200, 300 lucas por un planito de relajación, no cualquier familia lo puede hacer. Y todos deberíamos tener derecho a una salud bucal digna, porque tiene mucho también de dignidad. Ojo, y además que si el problema no es solamente de los adultos, muchas veces los niños también lo pueden tener, y ellos van creciendo y por ende el plano dura mucho menos. ¿Qué comes que adivinas? Tan, tan. Mira la pregunta que viene, hija.
Mira. Pero es que tengo ojos en la espalda. Doctor, mi hijo tiene 5 años y hace unos 2 aprieta mucho sus dientes al dormir. ¿A qué especialista puedo llevarlo? Buen punto, porque los niños también hacen rechinar los dientecitos. Y en la fotito sale como apretando los dientes. ¿Y eso es por estrés también en los niños? Efectivamente, el estrés que también se presenta en los niños tiende a manifestarse más de manera física que de una manera de verbalización del estrés. Entonces uno puede ver niños que hacen pipí en la noche, que habían controlado su hábito y podían avisar y orinar, y que pierden el control de esfínteres y tienen enuresis, hacen pipí en la noche, o puede aparecer bruxismo que antes no tenía. Especialista odontólogo, especialista en mordida. Ese es la persona clave, y especialmente odontólogo pediátrico, porque los niños deben ser tratados con especial cuidado cuando se ve su mordida. Doctor, usted nos daba ciertas técnicas, por ejemplo, hacer ejercicio o meditar. ¿Eso también aplica a los niños? O sea, si los ponemos a correr más, sobre todo después de este año que han estado un montón encerrados, ¿podría ayudar a que terminaran con el bruxismo durante la noche? O sea, pueden correr más, pero en horario más temprano, no al final del día. Para que no queden activos. No activarlos, claro. Exacto. Quizás es lo que tenemos que hacer, y ahí también es pega nuestra de los grandes. Yo sé que muchas veces el teléfono o el tablet es una súper alternativa para que lo pasen un rato bien, porque no los pudimos sacar de vacaciones este año o porque no tenemos las condiciones ideales. Pero hay que quitarle las pantallas temprano, porque si se las dejas los deja activados en sus manos hasta tarde, quedan tan estimulados que probablemente eso provoca también el bruxismo, ¿no? Exacto. Recordemos que la buena visión de la pantalla depende de una luz que llega hacia los ojos y hacia el cerebro del niño. En ese sentido, sin querer nosotros estamos estimulando un centro que le dice al cerebro: es hora de estar despierto, no dormido. Otras actividades con luz natural, con juguetes, con un libro, con luz natural, no tiene ese efecto negativo que tienen las pantallas de los computadores, televisores, tablets, juegos, etcétera. Sí. Mire, doctor, ponga atención, aquí viene otra consulta. Mi familia tiene antecedentes de bruxismo. ¿Podría yo heredarlo? No se ha establecido que sea una enfermedad hereditaria, pero sí las condiciones que pueden generar un estrés en un miembro de la familia podrían perfectamente generar esas mismas condiciones en otros miembros de la familia. No hay que asustarse que más de una persona puedan sufrir de bruxismo en una casa, en una familia. Recordemos que por lo menos en edad adulta hasta un 12% de las personas sufren de esta condición. Por lo tanto, es más frecuente de lo que se cree, y como bien señalaba Gonzalo, son aquellos aspectos de la salud que a veces los países hemos ido dejando un poquitito de lado, pero conforme se van desarrollando los países tienen que ir abordando. Doctor, pero además que sea una condición hereditaria es lo que se está respirando dentro de una misma casa, que puede llevar a que todos se estresen. Claro. Exactamente. Oye, doctor, de repente uno dice, no, es que esta familia padece de bruxismo porque tienen todos los dientes parejitos, como que no se le notan ni los colmillos. Gastan más los dientes. Claro, la paleta. Y lo otro que pueden ver, ¿no? La encía. Ahí mostraban una imagen que se retrae. En esta parte, si tú ves, la encía se empieza a retraer un poco, como a retirar. Y ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, con el uso de estas placas blandas que se pueden acomodar remojando en agua caliente, que venden en algunos lugares, tienen problemas porque pueden incluso tener rebordes que dañen la encía ya retraída. Que son las que venden en las farmacias muchas veces, que se calientan con agua, ¿verdad? Y no sirven mucho porque en realidad el plano de relajación tiene que hacer de acuerdo a los ángulos de mordida, y es tan fino, pero tan fino, que claro, que esto se supone que uno lo sumerge en agua caliente, eso ablanda esta placa y después se amolda un poco a la mordida. Pero eso es imperfecto. Pequeñas diferencias de menos de 1 milímetro entre los dientes pueden hacer que la alineación perfecta pase a ser imperfecta, y esto genera
problema en la articulación, que acá está representada por esta pieza de metal, pero que en realidad es una articulación muy bien diseñada, y por lo tanto esto tiene que ser hecho para la persona, a la medida. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Porque en definitiva, por ejemplo, esta, no sé si se alcanza a ver, es mucho más finita, más delgadita, es como si fuese un plástico nomás, muy delgadito, versus esta, que es una placa mucho más dura. ¿Pero es un plano de relajación también? Pero eso también es un plano, ¿eso? No, estos son los dientes de Drácula de Halloween. Le falta el colmillo, entonces, sí, el de Drácula. No, mira, está el de arriba y el de abajo. A ver si lo podemos mostrar. Pero esto es para proteger, yo creo, la maqueta. Creo que una protección. Ya, pero esto no evita que uno apriete, solamente protege. Pero el músculo sigue tenso. Exacto. Esto no es la solución definitiva. Lo que hace... Me estáis hablando, Doc. Y ahí hay que morderlo y que quede marcado con tus dientes. Esa es la idea. Esto no es que vaya a ser la solución del bruxismo, sino que cuando tengo esta fuerza durante la noche, se descarga en este plano, evita que uno dañe las piezas dentales y está hecho de acuerdo al ángulo de mordida de uno. ¿Cuál es el detalle? La solución definitiva puede requerir cambio de hábitos nocturnos, cambio de hábitos de dormir, aprender ejercicios de relajación y en algunos casos utilizar algunos medicamentos. Medicamentos que uno dice no tienen nada que ver con la mordedura, pero que disminuyen la carga. Relajan. Relaja. Doctor Ugarte, ¿sabe qué? Hay gente que padece de esto de manera tan severa que el plano de relajación incluso lo utiliza durante el día. Mientras trabajan, mientras están solos, digamos, porque no es muy cómodo para hablar, no es lo más fácil, pero les colabora muchísimo. ¿Hay más preguntas? Mire. ¿Por bruxismo puedo tener sensación de oídos tapados? Buena pregunta. 12:14. Siga enviándolas. El doctor Ugarte nos responde después de esta breve pausa. Volvemos con Buenos Días a Todos. Y estábamos con una pregunta planteada a través de las redes. La idea es que nos puedan plantear todas sus consultas sobre el bruxismo. Y aquí nos decían, Kirsi nos preguntaba, ¿por bruxismo puedo tener sensación de oídos tapados, doctor? Bueno, muy cerca del oído, si vemos acá en Covita, que no tiene oído, pero tiene el orificio de donde va el oído, en esta parte está la articulación temporomandibular. Esto es la parte donde el mentón se articula con el huesito del cráneo, que es el temporal. Supongamos que esa es la articulación, esta suerte de bisagra. Esa se inflama, puede doler, puede dar dolor al oído y parte de esa inflamación también puede dar la sensación de oído tapado. tapado. Puede provocar tus efectos. Sí, bastante. El bruxismo, y ojo que podías a lo mejor sospechar de otras cosas y finalmente era porque apretabas los dientes. Más preguntas. ¿Hay masajes adecuados para poder aliviar el bruxismo? Muy buena pregunta y la verdad es que sí. Dependiendo de cuáles son los grupos musculares que están comprometidos. Entonces, si son los músculos del maxilar o pueden ser los músculos de la base, ¿no es cierto?, del cráneo que sostienen la mordida, o puede ser el cuello o los hombros, la parte alta del tórax, no más abajo, masajes de relajación en esa zona pueden ayudar a descargar la tensión. Un truco. ¿Qué puedes hacer para distinguir esto? Palpar los músculos. Y si ustedes notan como nudos en los músculos, lo notan con una tensión normal, que pueden verlo en la palma de la mano, en la parte posterior, tocar acá, y esta es la consistencia normal de los músculos. Pero si al tocar notan como nudos, como cototitos, eso significa que hay contracturas ahí y es conveniente un masaje, masoterapia puede ayudar. Doctor, ¿y hay algún masaje particular? Así como que, porque estamos todos así, ¿o qué? Sí, parece, ¿no? Entonces, ¿cómo y saber qué, sobre todo para aquellas personas que despiertan en la mañana y quedan con la mandíbula trabada? Y quedan así, no pueden abrir más o menos la boca porque es tanto lo que bruxan.
Claro, los masajes tienen que favorecer la relajación, evitar la contractura, ¿no es cierto? Y hay que irlos aplicando gradualmente. Idealmente ir elongando la fibra muscular. Ven acá, en Covita se ve una fibra muscular. ¿La notan? Sí. Ahí, eso. Entonces es como elongándola. Pero perdón, ¿con los dedos, doctor, se puede hacer? ¿Así? Con los dedos, imagínense como hilando, como si fuera una lana y uno te la tiene que hacer más delgadita. Eso. Pero hay ejercicios que son súper fáciles. Mira, por ejemplo, de relajación de músculos. Ya. Tú tomas la pera Ya. y la levantas con tus dedos. Esa es para la papá. Al estirar. Pero todo en uno. ¿Qué no me ha resultado? Eso te permite elongar esa musculatura. O tomar esta zona de la cabeza y llevarla al hombro contrario. Suavemente. A un lado. Respira. No, de verdad, sirve. De verdad. Exacto, que sirve. eso es muy bien. Y es más allá del masaje directo con los dedos sobre la zona, estos ejercicios que favorecen la elongación de los músculos también ayudan a descontracturar. Y son cosas que podemos hacer tratar de ser y que son fáciles. Y es igual como cuando uno ha corrido. Cuando uno ha corrido, ¿qué hace? Elonga los músculos que se contrajeron. Esto es básicamente lo mismo. Si uno ha tenido bruxismo durante la noche, los músculos están contraídos. Elongar esos mismos músculos puede ayudar a disminuir. Porque la media carrera que nos estamos pegando todas las noches. Todas las noches. A propósito de carrera. ¡Vamos a carrera!